Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este su canal de Donde Dice la Biblia. Queremos compartir con ustedes acerca de un tema de gran importancia que tiene que ver con la palabra arrepentimiento. No se vaya, quédese con nosotros. Comenzamos. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús. Esa es una frase muy usada por muchos que comparten el Evangelio para llevar a las personas a ser salvas de la condenación eterna. Sin embargo, por su mala interpretación, echa a perder la claridad del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados es una frase que confunde el mensaje claro del Evangelio por causa de la mala aplicación que se le ha dado a la palabra arrepentimiento. Y es que no entender la palabra bíblica de arrepentimiento corrompe el mensaje del Evangelio, dando a entender a la gente que tiene que dejar de pecar o darle la espalda al pecado para que Cristo le salve. Una persona se podrá arrepentir de sus pecados, darle la espalda al pecado, sin embargo, aún así nunca salvarse. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo hago o dejo de hacer, sino se trata de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Creo que sería hipócrita de nuestra parte pedirle a las personas que primero le den la espalda al pecado o dejen de pecar cuando nosotros todavía pecamos. Tal vez no de la misma manera que lo hacíamos antes, pero sí en otras cosas. La palabra nos dice en Santiago 4:17 que el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es pecado. Ahí en Romanos 7, versículo 14 al 25 nos dice de esta manera, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quien nos está diciendo esto es el apóstol Pablo. Él sabía que no era perfecto. Pablo también, al igual que muchos de nosotros, batallaba con el pecado. El apóstol Juan, de igual manera, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, él mismo se incluía al decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, lo que le voy a decir tal vez le vaya a sorprender, pero no he encontrado la frase arrepiéntete de tus pecados en la Biblia. Y si alguien la encuentra, por favor dígame dónde dice la Biblia, porque yo no encuentro esa frase, esa palabra en mi Biblia. En mi Biblia no aparece ni una sola vez. Arrepiéntete de tus pecados y arrepentimiento para perdón de pecados son dos cosas muy distintas, no es lo mismo. Ahora, según el diccionario español de la Real Academia, la palabra arrepentimiento significa pesar, pesadumbre, remordimiento, atrición, contrición, aflicción, confusión, pena, dolor, abatimiento, agobio, penitencia. Eso es lo que dice el mundo que es arrepentimiento. Y esa es la clase de arrepentimiento la que muchos están predicando para que la gente sea salva. He escuchado a personas que creen que son salvas porque se arrepintieron de sus pecados, porque le dieron la espalda al pecado, dándose el crédito a ellos mismos y no a la obra de Cristo. Ahora, si la salvación fuese por dejar de pecar, no necesitaríamos entonces el sacrificio de Cristo. Sería como un doctor decirle a un enfermo, sánate primero y después vienes a mí. Sería algo absurdo. Si sano, pues ya no tengo necesidad de ir al doctor.
Y si fuera capaz de dejar de pecar o darle la espalda al pecado 100%, ya no necesitaría a Cristo en mi vida. El que yo tenga que hacer algo de mi parte para que Cristo me salve, ese es un falso evangelio. Y la gracia ya no sería gracia. En Romanos 11, versículo 6 nos dice de esta manera: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no puedo ser salvo por la gracia y por las obras a la misma vez. O me salvo por gracia o me salvo por obras, pero no puedo por las dos a la misma vez. Y hoy en día se está predicando un falso arrepentimiento, por ende un falso evangelio. Gálatas 1, versículo 8 y 9 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los apóstoles nunca le dijeron a la gente que se arrepintieran de sus pecados. ¿Por qué? Porque si le agregamos lo más mínimo al sacrificio de Cristo, le estaríamos diciendo a Dios que no fue suficiente lo que Cristo sufrió en la cruz. La verdad es que no está mal que uno se sienta mal por lo que ha hecho, que tenga remordimiento, pesar, o compunción. Muchas veces el Señor, a través de la tristeza y sentimiento, guía al verdadero arrepentimiento. Pero hay ocasiones que esos sentimientos guían a las personas a la muerte. Pero la tristeza en sí o el remordimiento no es el arrepentimiento bíblico para la salvación. El arrepentimiento para salvación no es lo que el diccionario de la Real Academia Española nos dice. Allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, mire cómo dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tenemos el caso de Judas en Mateo 27, versículo 3 al 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mi pregunta es: ¿por qué si Judas se arrepintió, por qué él no fue salvo? La palabra que se tradujo aquí para arrepentido es la palabra griega metamelomai, y esta palabra tiene que ver con el remordimiento, con el pesar. Fue el mismo sentimiento que llevó a Judas a ahorcarse. Dice el versículo 5: arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y es exactamente la clase de arrepentimiento que muchos están predicando hoy en día para la salvación del alma. Podemos ver esto también en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36 nos dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra se compungieron de corazón. Esta es la definición que el diccionario español de la Real Academia le da a la palabra arrepentimiento. Ahora, note que Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, si compunción, tristeza o dolor es arrepentimiento, ¿por qué Pedro les está diciendo que se arrepientan? ¿O por qué ellos no le responden a Pedro y le dicen: sí, Pedro, estamos arrepentidos, estamos compungidos de corazón? ¿Por qué? Porque obviamente este no es el tipo de arrepentimiento que Pedro estaba pidiendo. El error que muchos de nosotros estamos cometiendo es que estamos confiando más en el traductor de la Biblia que en el autor de la Biblia. Necesitamos regresar a la Biblia. En muchos de los casos necesitamos buscar las palabras originales para poder entender lo que Dios nos quiere decir.
Entonces, si el arrepentimiento que yo necesito para salvación no es pesar, pesadumbre, remordimiento, atrición, contrición, aflicción, confusión, pena, dolor, penitencia, abatimiento, agobio, entonces, ¿qué tipo de arrepentimiento es el que necesito para la salvación? Muchas mentes han sido confundidas en cuanto a la simplicidad de la salvación por la mala interpretación de esta palabra o por no saber usarla de acuerdo a su contexto. La palabra arrepentimiento en su original en griego es metanoia, lo cual significa un cambio de mente y se traduce en la mayoría de los casos como con la palabra arrepentimiento. La palabra remordimiento en su original griego es metamelomai, lo cual también se traduce en varios casos como la palabra arrepentimiento. Ahora podríamos preguntarnos si el arrepentimiento es un cambio de mente, ¿por qué se tradujo de esta manera? En el siglo XV, cuando la Biblia empezó a ser traducida al español y a otros idiomas, la palabra arrepentimiento se refería a un cambio profundo de mentalidad y a menudo estaba vinculado con la espiritualidad, con la moralidad, más que un simple remordimiento. Y hoy en día es al revés. La palabra arrepentimiento está profundamente relacionada con el remordimiento porque así el mundo lo ha definido. La verdad es que hubiera sido más fácil que se hubiera traducido de la manera más simple como remordimiento, como un cambio de mente, pero le digo, en ese entonces así lo entendían ellos. Ahora, la palabra arrepentimiento debe ser entendida de acuerdo a su contexto. Significa un cambio de mente u opinión, especialmente cuando se trata de la salvación del alma. Ahora déjeme decirle, en los idiomas del mundo hay muchas palabras que se escriben igual, pero de acuerdo a su contexto tienen diferente significado. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿tienes un banco? Sin ningún contexto, le hago esta pregunta, usted no sabe de qué banco estoy hablando, si le estoy hablando de un banco de dinero o si le estoy hablando de un banco para sentarse. Entonces es lo mismo que pasa con la palabra arrepentimiento. Se ha traducido la misma palabra para diferentes significados y es nuestra tarea buscar y entender de qué está hablando de acuerdo al contexto. Hay ocasiones en que nosotros usamos esta palabra con el sentido de un cambio de mente. Por ejemplo, cuando decimos, iba a ir a la tienda, pero me arrepentí y mejor no fui. O cuando decimos, le iba a decir esto a tal persona, pero no, me arrepentí, mejor no le dije nada. Lo que estamos diciendo es que iba a hacer algo, pero cambié de opinión, cambié de mente. Una persona puede arrepentirse de algo que ha hecho, pero también puede arrepentirse de algo que no ha hecho. Cuando una persona se arrepiente de lo que hizo, a eso se le llama remordimiento. Cuando una persona se arrepiente de algo que no ha hecho, o deja de creer en algo para creer a otra cosa, eso es un cambio de mente. Sin embargo, la práctica común de leer esta palabra nos lleva a un pensamiento de tristeza o de angustia del corazón y la relacionamos siempre con el remordimiento sin importar el contexto, lo cual esto es responsable de mucha confusión en la doctrina de salvación. Hay quienes saben el verdadero significado, pero siguen predicando un arrepentimiento falso. En la Biblia, la idea de creer es expresada con la palabra arrepiéntete. El arrepentimiento está incluido en el creer. Una persona no puede creer si no cambia su manera de pensar. El apóstol Juan predicó el arrepentimiento en su evangelio y en ningún versículo usó la palabra arrepentimiento. Ahora respóndame esto. Si el arrepentimiento de pecados, como muchos enseñan que es necesario para la salvación del alma, ¿por qué no vemos la palabra arrepiéntete, arrepentíos? ¿Por qué no vemos esta palabra en el Evangelio de Juan? Quiero animarle a que lea el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el enfoque es en que crean para ser salvos. Juan 1:12, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Juan 3:16, para que todo aquel que crea no se pierda.
Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree. Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis. Y así sucesivamente en todo el libro de Juan, usted no va a encontrar la palabra arrepiéntete, arrepentimiento o arrepentidos, por la razón de que es un cambio de mente. Cuando una persona le cree a Dios y acepta a su Hijo Jesucristo como su Salvador, automáticamente esa persona se está arrepintiendo, está cambiando su manera de pensar para creer en Jesucristo y por ende sus pecados les son perdonados. Por eso es que Pedro les dice, cuando ellos preguntan, ¿ahora qué haremos? Cuando ellos preguntan compungidos de corazón, les dicen, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos. Ahora, veamos por qué les dice que se arrepientan. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa, el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos hombres habían arrestado a Jesús, habían ordenado su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque no le creyeron, porque no creían que él era el Mesías prometido. Pedro les estaba diciendo que cambiaran de opinión acerca de quién Jesús era. Pedro le estaba diciendo, él es el Mesías. Esto implicaba dejar de pensar en él simplemente como el hijo del carpintero de Nazaret, como un impostor, sino que ahora le está diciendo Pedro que creyeran, que cambiaran su manera de pensar, que Dios le había hecho Señor y Cristo. El arrepentimiento, tal como lo predicaban los apóstoles, no era un requisito previo a la salvación, sino que en realidad era el acto de fe en Jesucristo que traía la salvación del alma al que se arrepentía, es decir, al que cambiaba su mente para creer en Cristo. Ellos dicen compungidos de corazón, ¿qué hacemos ahora? Pedro les dice, cambien su manera de pensar. Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es el Cristo, y sean bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Cuando una persona se arrepiente, cambia su manera de pensar para creer en Cristo, tal persona en ese momento es bautizada en el Espíritu Santo, es decir, es lavada en el nombre de Jesús, por ende sus pecados le son perdonados. Ahora pónganme atención en esto. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese para perdón de pecados. Y vean la respuesta de ellos en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos, para recibir la palabra, tuvieron que haber cambiado su manera de pensar. Hicieron exactamente lo que Pedro les dijo, se arrepintieron, cambiaron su manera de pensar, recibieron la palabra y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Al recibir la palabra, al creer la palabra, ellos fueron limpios de sus pecados, fueron lavados de sus pecados. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí. Déjeme explicarle lo que Pedro está diciendo en cuanto a este bautismo. En el capítulo 1 de los Hechos nos hace mención a este bautismo y hace referencia a lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3:11. En Hechos 1, versículo 4 y 5 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo de Hechos 2 no tiene nada que ver con el agua, sino que tiene que ver con la promesa, con el Espíritu Santo. La palabra bautizo no es una traducción, sino es una transliteración. Solamente se le cambió una palabra, una letra, perdón, del original griego. Lo mismo sucedió en el idioma inglés. Y de igual manera ha causado confusión, pero al igual que la palabra arrepentimiento debe usarse de acuerdo a su contexto. La palabra griega es bautizo y significa sumergir o lavar. El bautismo que está hablando aquí es el de ser lavado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Cuando dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, está hablando del lavamiento y regeneración del Espíritu Santo, como nos dice Tito 3:5. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No está hablando, como muchos dicen, que se bautizaron en agua para perdón de pecados. Tampoco enseña que se bautizaron en agua para ser miembros de la iglesia local. El bautismo que está hablando aquí, de acuerdo al contexto y a lo que dice Pedro, es el bautismo del Espíritu Santo para perdón de pecados, no para ser parte de una institución. Este bautismo no tiene nada que ver con el agua, ni tampoco con la membresía de una iglesia, sino con ser miembro de la familia de Dios y ser del cuerpo de Cristo. Ahora, este es el único versículo que usan para decir que el bautismo de agua te añade a la iglesia local, pero ni siquiera está hablando de tal cosa. Y es que si en verdad el versículo 41 estuvieras refiriéndose al bautismo en agua, estaríamos diciendo que el bautismo en agua es para perdón de pecados. Sabemos perfectamente que la salvación es por gracia solamente, es por fe, por poner nuestra fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Ahora, yo pienso que no está mal si queremos hacer del bautismo un requisito para ser miembro de la iglesia local, no está mal. Lo que está mal es que usemos versículos fuera de su contexto para que digan lo que queremos. Pero bueno, aquí cerramos el paréntesis. Sigamos adelante con el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es un juicio sobre mí mismo por el cual admito que no soy lo suficientemente bueno para merecer la presencia de Dios, para merecer el cielo. Es admitir que soy pecador, que merezco el castigo eterno, es reconocer que he quebrantado la ley de Dios, que necesito a Jesucristo como mi Salvador. El arrepentimiento es un asunto muy importante porque no puedo creer al Evangelio de Jesucristo hasta que no esté dispuesto a reconocer ante Dios que no soy nada en mí mismo. Hasta que no esté dispuesto a reconocer que sin Dios estoy perdido. La Biblia nos da muchos ejemplos de la palabra arrepentimiento como un cambio de mente. Por ejemplo, Mateo 21, versículo 28 al 32. Tenemos una historia de dos hijos, una ilustración que Jesús da a los principales sacerdotes, a los ancianos del pueblo, al no querer responder una pregunta que ellos ya sabían, y les dice a ellos en el versículo 28, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos y las rameras eran aquellos como el primer hijo que dijeron, no quiero, eran indiferentes a las cosas de Dios, no querían venir a Cristo, pero ¿qué pasó? Se arrepintieron, es decir, cambiaron de mente y vinieron a Jesucristo. Dice el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, escúcheme bien,
no os arrepentisteis después para creerles. Es decir, no cambiaron su manera de pensar para después creerle. Tenemos también otro ejemplo en Lucas 13, versículo 1 dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, la palabra clave es aquí, piensas que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no cambias tu manera de pensar, todos pereceréis igualmente. Es claro que la palabra arrepentimiento aquí está hablando de un cambio de mente. Ahora note en Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Una vez más, dice, cambien su manera de pensar y vengan a Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que la única manera de poder venir a Cristo, la única manera de volver a Dios es a través de cambiar nuestra manera de pensar. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes? A los que se arrepienten, a los que cambian su manera de pensar y vienen a Jesucristo. Capítulo 8, versículo 22. Aquí tenemos la historia de aquel hombre, Simón el mago, que pensó que podía comprar el poder del Espíritu Santo, y Pedro le dice, arrepiéntete. Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado. Note bien lo que le dice, el pensamiento de tu corazón. ¿Qué le está diciendo? Cambia tu manera de pensar de esta tu maldad y ruega a Dios quizá te sea perdonado el pensamiento. ¿Qué tenía que cambiar él? ¿Qué tenía que cambiar su manera de pensar? Lo que había pensado en su corazón, de que podía comprar el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. En Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, también a ellos se les concedió el que pudiesen cambiar su manera de pensar para vida. Hechos 17, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note que está hablando que no se debe pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte. Note que está hablando habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres de todo lugar que cambien su manera de pensar, que no crean que la divinidad es semejante a oro, que dejen de ser ignorantes. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de cambiar su manera de pensar hacia Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En ningún versículo en la Biblia los apóstoles dicen que estaban testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento de pecados. Dicen el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1:15 nos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué está diciendo? Cambien su manera de pensar para que crean en el Evangelio. Entonces concluimos que la palabra arrepentimiento tiene mucho más que ver en cuanto a un cambio de mente cuando se trata de la salvación del alma. El arrepentimiento es necesario para la salvación, pero tenga en cuenta que significa un cambio de mente. En Juan 20:31 nos dice, pero estas cosas se escribieron para que creas que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo que podrías tener vida por medio de su nombre. La palabra de Dios es la mente de Dios. Y la mente de Dios puede cambiar nuestra mente, y una vez cambiando nuestra manera de pensar, puede cambiar nuestra vida. No podemos cambiar nuestra vida si no hay un cambio de mente, primeramente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para venir a Cristo, para obtener la salvación de nuestra alma. Una persona no puede creer, no puede confiar en Cristo si no cambia su manera de pensar. Hay personas que han abandonado sus vidas pecaminosas, han abandonado los vicios, han abandonado el alcohol, las drogas, que ahora se encuentran haciendo buenas obras. Muchas tal vez están yendo fielmente a una iglesia, están sirviendo en una iglesia local, sin embargo están confiando en sus obras y ya sea para salvarse o ya sea para cuidar su salvación, haciendo a un lado o agregando a la obra perfecta de Jesucristo. Si usted es esa persona, usted necesita arrepentirse, usted necesita cambiar su manera de pensar y creer que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para darle la vida eterna. Y en consecuencia, sírvale, pero con agradecimiento, no por interés. De otra manera, usted se va a llevar la sorpresa de su vida en el día final. Se cumplirán las palabras de Jesús de allá, Mateo 7:21, de aquellos que creyeron que estaban haciendo la voluntad de Dios, profetizando en su nombre, haciendo milagros en su nombre, echando fuera demonios en su nombre. Dice la palabra de Dios: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El apóstol Juan nos habla de esa voluntad de la cual habla Mateo. En Juan 6:39 dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La salvación es por fe, nunca por obras. Nos dice la Escritura, Efesios 2:8-9, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no nos convirtamos en herramientas del diablo para añadir obras a la salvación de una manera sutil, mediante el mal uso y aplicación de la palabra arrepentimiento. Procuremos dar un mensaje claro. 1 Corintios 14:8 nos dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bueno, espero que este estudio les haya sido de gran bendición. Dios les bendiga.